bienvenidos. Mi nombre es Brian Yair Maya Reyes y junto a mi compañero Jesús Abraham Rodríguez Tobías expondremos la práctica 1, 2 y 3 de la clase de microcontroladores del profesor Emilio Castán Rocha. La primera que expondremos es la práctica 1. De mi parte será el código, la exposición, y mi compañero Jesús Abraham expondrá lo que es la parte de la simulación en Proteus. Bueno, lo primero que hay que hacer es abrir Microchip Studio, el cual por mi parte ya lo tengo abierto. Una vez que lo abro, tengo que darle en Open Project y seleccionar lo que es la práctica 1, que ya la tengo escrita. La práctica 1 la selecciono, esperamos que cargue. Como podemos ver, ya cargó y aquí tengo el código. La práctica 1 tiene como nombre direccionamiento directo a registros de entrada y salida, por lo cual lo primero que se hace, o lo primero que tengo que explicar del código, es la primera instrucción que es .csg, que es el segmento del código. Luego sigue .or, que es la ubicación en la que pondremos el vector 0 de memoria. Después ponemos una instrucción que es JMP, la cual es un salto de rutina directo que tiene por nombre start, que está declarada como start. Este start a su vez tiene declaradas otras instrucciones. Por ejemplo, tenemos LDI, que R16 0x00, que su función es cargar inmediatamente el valor de 0 al registro 16 de memoria. Tenemos declarado como entrada también DDRD R16, que esta asigna el valor del registro 16 al buffer de estado, que es el puerto D, que se declara como entrada. Luego otra vez tenemos la instrucción LDI R16, pero ahora con la instrucción 0xFF, que es el lugar en el que se va a ubicar. La carga inmediatamente el valor de 256 al registro 16. Luego tenemos out, que en esta ocasión declararemos DDRV R16. Aquí se está asignando el valor del registro 16 al buffer de estado. Aquí en pocas palabras se está declarando el puerto B completo como una salida. Después tenemos la otra instrucción que se llama loop, que bueno, está declarada y que esta a su vez tiene diferentes instrucciones. Tenemos la instrucción int R16 PIND, que esta se encarga de leer los datos del puerto D. Luego tenemos out, que es la que está declarada como el port B R16, que es la escritura de datos en el puerto B. Y luego tenemos RJMP loop, que es para dar otro salto de rutina directo, y para ya dar por terminada, no es directo, es relativo, para poder ya dar por terminado nuestro código. En pocas palabras, lo que hace este código es direccionar los bits al registro de memoria para como entrada y como salida. Después en la simulación en Proteus podremos ver cómo es que al darle clic en el switch, pues se encienden los diferentes LEDs al momento de estar ingresando nosotros un dato. Y pues eso sería de todo de parte de la práctica número 1, lo que es el código. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Abraham Rodríguez Tobías y a mí en el equipo conformado por Brian Yair y su servidor, yo voy a dar a conocer las prácticas elaboradas en Proteus, en donde desarrollamos el circuito en cuestión en base a la guía de prácticas que nos otorgó nuestro profesor Emilio Castán Rocha. Aquí ya tenemos nuestro circuito, en el cual ya procedimos a
a colocar nuestro código. Aquí podemos observar que ya tenemos nuestro código cargado aquí. Tiene formato .exe, por lo que ya está configurado para que nuestro ATmega328 lo lea en el simulador, por lo que damos aquí inicio al programa. Como podemos observar, el funcionamiento que ya previamente nos mencionó nuestro compañero Brian, donde aquí tenemos nuestro circuito, un deep switch que es de 8 switches, el cual lo tenemos de tal forma que a la hora de encenderlo, nuestro dato que introducimos a la hora de la salida se nos va a arrojar, lo cual, si por ejemplo queremos colocar los primeros 4 datos, como podemos observar, se reflejan en la salida. Igualmente en los siguientes 4 datos de bit que mandamos, aquí podemos observar que se reflejan los LEDs que aquí instalamos para corroborar su funcionamiento. Bueno, la práctica 1 ya fue explicado el código en un video anterior. Ahora me toca explicar la práctica número 2, el código nuevamente, y mi compañero Abraham expondrá en Proteus su funcionamiento. Bueno, al igual que en la práctica número 1 del video anterior, se tiene que abrir Microchip Studio y abrir el proyecto. En este caso le podemos dar en File y seleccionamos Open Project Solution. Seleccionamos la práctica 2. Y una vez que le seleccionamos, cargará, y como pueden ver aquí tengo la práctica número 2. La práctica número 2 tiene como nombre manejo de instrucciones básicas en ensamblador. Bueno, lo primero que hay que ver es que sigue la misma estructura que la práctica 1. Empieza con las instrucciones de .cseg, que como se explicó en el código pasado, es un segmento de código. Después la instrucción .org 0x00, que es la ubicación de la dirección del vector 0 de memoria. Después ahora ponemos rjmp, que como se explicó es un salto de rutina relativo. Es un salto del salto de rutina relativo, que lleva como nombre start. Como podemos ver aquí abajo, a start se le van a declarar diferentes instrucciones, empezando por LDI R16 0x00, que en este caso significa que cargará inmediatamente en el vector R16 el valor de 0 al registro R16. Eso es lo que hará LDI. Después declararemos como entrada al puerto D, que es DDR de R16. Lo estamos declarando como un puerto de entrada. Después cargaremos inmediatamente en R16 el valor de 255 al registro de 16, habilitando 8 bits con esta instrucción de 0xff. Después declararemos como salida al puerto B, que es DDRB R16. Aquí lo estamos declarando como salida. Después tenemos loop, a la cual también se le declararán diferentes instrucciones. Lo primero que se hace es declarar la instrucción in R16 PIND, que es la lectura de datos del puerto D. O sea, estamos leyendo los datos que entren a R16, se la han leído en el puerto D. Después tenemos AND I, que es una instrucción nueva.
Esta instrucción consiste en registrar la lógica AND, que en este caso está identificando el sumando que está en el nibble menos significativo del puerto D. O sea, estamos declarando como menos significativo el nibble en el puerto D. Luego tenemos a R16, estamos declarándola como menos significativo. Luego tenemos la declaración de IN R16 PIND, que estamos declarando la lectura de datos de PIND. La lectura de datos en el puerto D sobre R17. Luego tenemos una vez más a AND y es R17 0xF0. Aquí estamos identificando el sumando que está en el nibble más significativo del puerto D. Después haremos un intercambio de nibbles en R17 al declarar swap R17, que esto es lo que hace la instrucción swap, intercambiar. Y la nueva instrucción y la más importante de lo que hará este código, que es una suma, agregamos la instrucción add, que es R16, R17, que es lo que hará es sumar los dos datos R16 y los datos que hay en R17. Ya para terminar tenemos a out, que es aquí en este puerto, en el puerto B, declararemos la suma, o sea, la declararemos como salida y aquí escribiremos la suma en el puerto B. Y por último tenemos otro salto relativo, que es RJMP de loop, que es lo último que se haría del código. Y en pocas palabras y para terminar, podríamos decir que este código, la función que tiene es parecida al otro. O sea, se registran los diferentes datos con la ayuda de los direccionamientos, pero en esta ocasión lo que se guarda en R16 y R17, en esos diferentes datos, los diferentes datos que entren de R16 y R17 se sumarán para poder tener al final un resultado, el cual vamos a escribir en el puerto B. Todo esto simulado se verá en Proteus, que al ingresar diferentes valores en diferentes bits se va a poder encender los diferentes LEDs y se hará la suma. Y pues eso sería todo de parte de la práctica número 2. Hola, buenos días. En esta ocasión presentaremos la práctica 2. Ya mi compañero Brian nos introdujo a nuestro reporte de práctica, en el cual ya explicó de la manera digital con el Microchip Studio el código y su explicación. Ya aquí ya tenemos nuestro circuito, el cual ya se procedió a introducir el código que se realizó en dicho programa Microchip. Y ya tenemos aquí nuestro código, instalado en el ATmega 328, por lo que procedemos a correr el programa del Proteus. Y aquí ya tenemos nuestros switches, que son este deep switch de 8 entradas, por lo que ya también tenemos nuestras salidas. Aquí tenemos ya las denominaciones en formato de bits de nuestros LEDs. Procedemos a colocar un ejemplo en el cual podamos corroborar que este código, como mencionó mi compañero Brian, es de un sumador. Aquí tenemos, como mencionaba anteriormente, nuestras dos entradas, de las cuales aquí tenemos una entrada de 16 bits, dos entradas de 16 bits, en la cual este del 4 al 1 sería nuestro primero y del 4 al 5 sería nuestro segundo, en el cual del 8 al 5 el 8 es de mayor denominación y el 5 es de menor denominación, y el 4 es el de mayor denominación y el 1 es el de menor denominación. Procederemos a realizar un ejemplo en el cual podremos corroborar el funcionamiento del sumador. El primer ejemplo podría ser el sumar 13 más 5. Sería, usando lo primero, sería 0, 1,
01. Y como podemos corroborar, aquí ya tenemos nuestro primer dato, que aquí como podemos observar son 5 en binario. Proseguimos con el siguiente, que sería 1101, el cual nos daría como resultado 18. Aquí se puede observar que el LED está encendido en el 6 y en el 2, por lo que la suma es correcta. El siguiente ejemplo que podemos corroborar su funcionamiento es sumar 15 más 8, por ejemplo, en el cual en los primeros datos se colocarían todos los LEDs encendidos, y en el siguiente solamente sería el de mayor denominación, por lo que observando, haciendo la suma de 16 más 4 son 20, más 2 22, más 1 23, por lo que podemos corroborar que el funcionamiento del código y del microcontrolador es el correcto. En esta ocasión expondremos la práctica número 3. De mi parte será el código y mi compañero Jesús Abraham expondrá la práctica en Proteus simulada. Bueno, lo primero que hay que hacer es ir a Microchip Studio, tener abierto la práctica 3, que en mi caso pues ya la tengo abierta. Después tenemos la instrucción principal, que es .csg, que forma parte, que te indica que es un segmento de código. Después tenemos la instrucción .org 0x00, que está indicándonos que es en el vector 0 de memoria donde se ha declarado todo esto. Después tenemos jmp start, que es un salto de rutina directo. Lo siguiente que hacemos es en start declarar las diferentes instrucciones. En este caso tenemos LDI, que carga inmediatamente el vector 0 en el registro de R16 y se queda guardado. Después aquí tenemos como entrada el registro DDRD, el cual tiene R16 y lo declaramos como un operando A y operando B. Después también declaramos como entrada del DDRC, que es R16, y lo declaramos como un selector. Después cargamos inmediatamente en R16 en la dirección CXFF. Después tenemos aquí declarados en el puerto D en R16 como pull up, y tenemos también declarado como entrada en el puerto CR16 como pull up. Esto se debe a que al mandar un 1 lógico, las resistencias se pondrían como pull up y así se generaría esta parte del código. Después tenemos como salida el resultado, que es en el DDRB R16 en el registro R16. Después tenemos asignado loop, que aquí declaramos primero, hablaremos primero del operando A. En el operando A, lo primero que se hace es la lectura del puerto D y será guardada en R18 con la instrucción IN. Luego in tenemos R18 con dirección 0x0f en el nivel menos significativo. Después tenemos el operando B, que es in R19 PND, que es la lectura del puerto D y se va a guardar el registro en R19. Luego tenemos ANI, que es R19 con la dirección XF0, que es el nivel más significativo. Después hará un intercambio con la instrucción swap en R19. Siguiente sería el selector. El selector es IN R20 PINC. Aquí estamos haciendo una lectura de datos del puerto C y registrándolo en R20. Luego tenemos
ANDI, que es R20 0x07, que es el lugar en el que será guardado el registro R20, que son los 3 bits menos significativos. Luego tenemos la instrucción CPI R20 0x05. Aquí el valor del selector es la interacción 6 o más. Bueno, esto quiere decir que nada más tenemos 6 interacciones, os digo 5 interacciones, que en este caso sería la suma, la resta, la multiplicación, AND y OR. Más de eso aparecería la subrutina BRG, que significa no disponible. Bueno, después declaramos disponible, y aquí significa que carga lo de la cadena más baja, que es lo que indica la instrucción log, al registro R30. Después, lo que hay en el registro 30 se sumará junto con el registro R20. Y después se hace un salto de rutina. Y en caso de que no sea disponible, se manda por default a R20. El registro R20 con la dirección 0x05 te manda el default. Y si está disponible, brinca la subrutina y disponible, que es la que está acá arriba. Lo que es la cadena OPS, que ya es lo que se indicaba aquí en la parte de low, tiene diferentes casos. Tiene el caso de suma, tiene el caso de resta, el caso de multiplicación, el caso de AND, el caso de OR y el de default, que es lo que hace la LU al final, o sea, las diferentes funciones que tiene la LU. Bueno, el caso suma tiene la instrucción move, que es R17, R18, que significa que se están sumando. En este caso se podría haber quitado esta instrucción de move, pero y dejarlo de NAT nada más, que es R17, R19 y después RJMP, que es exit, que es un salto de rutina hacia afuera. Luego tenemos el caso de resta, que es move R17, R18, y tenemos la resta, que es R19 menos R17, que es la instrucción sub, y después ya tenemos RJMP exit. Bueno, algo que se me pasaba a decirles es que para poner el caso de suma tenemos que poner en el selector caso 0, que es igual a 000. A la hora de poner en el deep switch, pondremos ahí los bits en 000 y estaremos en el caso suma. Para el caso de resta tenemos el caso 1, que es igual a 001, y con eso tendríamos la resta. Después tenemos el caso multiplicación, que es el caso 2, que es 0100. Aquí en multiplicación tenemos la instrucción mul, que está multiplicando sin signo el valor de R18 con R19 y se almacena el resultado por default en un registro que es R0. Después tenemos move R17, R0. Copia las características de R0 a R17, eso es lo que está indicando esta instrucción, la instrucción move. Y tenemos RJMP exit para salir. Después tenemos el caso 3, que sería el caso AND, el cual es 0, 1. Después tenemos move, que es copiar las características de R18 a R17, y ya después aplicamos en R17, R19 con los registros esos, se aplica la operación AND lógica al valor de R17 con R19 y se actualiza el resultado en R17. O sea, el resultado al final saldría en R17 y tenemos RJMP para exit. Luego tenemos el caso OR, que es el caso 4, que es 100. Aquí, al igual que en las otras, con la instrucción move se copia las características de R18 a R17 y luego se aplica la operación de lógica al valor de la operación lógica OR, se aplica al valor de R17 con R19 y se actualiza el resultado en R17. Luego tenemos RJMP exit, que es para salir, y luego tenemos ya por último el caso 5, que es el default,
que en este caso es 101. En default tenemos la instrucción CLR en el registro R17, que significa que limpia o borra R17 y lo deja igual a 0. Y ya por último tenemos exit, que es lo que indicaba el salto de rutina de RJMP, y lo tenemos declarado como salida, que es aquí saca el resultado o último valor guardado en R17 por el puerto B, esto en el puerto B. Y ya por último tenemos RJMP loop, que es dar por terminado nuestro código con un salto de rutina relativo. Bueno, en pocas palabras podremos decir que la unidad aritmética lógica de 4 bits, que fue lo que hicimos en esta práctica 3, tiene diferentes funciones. Tiene el de una suma, tiene el de una resta, el de una multiplicación, el de la operación lógica AND, la operación lógica OR, y aparte también tiene el default, que es ya cuando se limpia o al caso de que ninguno de los casos haya podido hacer. Tiene 5 casos, y aquí como nos muestra el código, en caso de que alguno de los casos no se cumpla, que sería aquí en este caso, o sea, aquí, si ninguno de los 5 casos se cumple, ponemos por ejemplo en bits, lo ponemos en 6, nos mandaría no disponible, por lo tanto nos haría volver a seleccionar otro registro, o sea, tenemos que regresar a ya sea poner 00, poner 001 y así para poder hacer que esté disponible y después seguir la cadena y poder tener el caso suma, el caso resta, el caso multiplicación, caso AND o el caso OR, o ya por último el caso default. Y pues así poder hacer las diferentes operaciones que puede lograr nuestro ALU. Y pues eso sería todo de parte del código. Ya en un siguiente video mi compañero Abraham pues les explicaría lo que es en Proteus, cómo es que se hacen las diferentes operaciones y cómo es que se puede, o sea, hacer para poder tener unos resultados satisfactorios acerca de este programa. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días, en esta ocasión se va a presentar la práctica 3 en el Proteus. Como anteriormente ya hemos realizado la práctica 1 y 2, en esta ocasión ya he realizado el circuito en cuestión para esta práctica y realizado el código en Microchip Studio. Ya aquí ya tenemos creado nuestro código, en el cual ya posteriormente procederemos a cargar y dar inicio al circuito. Como se puede observar, aquí tenemos nuestros switches. Estos switches se van a encargar de darle instrucciones al microcontrolador para la operación que queramos realizar. En esta ocasión, como nos lo mencionaba en el código mi compañero Brian, aquí en este caso tenemos nuestra operación que es de suma. Por ejemplo, aquí tenemos nuestras entradas que ya habíamos mencionado antes, de mayor a inferior, que el 8 al 5, el mayor es L8 y el menor es L5, y el de 4 es mayor y el de 1 es menor. Aquí tenemos un dato del 4 al 1 y el otro dato es del 8 al 5. Tenemos aquí en las operaciones tenemos configurado que nuestro valor superior en la operación es el del 4 a 1 y el inferior de 8 a 5, por lo que en este momento se va a realizar la suma. Para poner un ejemplo, queremos sumar 12 más 6, es un ejemplo, por así decirlo, un ejemplo. Aquí serían 1, 1, 0, 0 y 6, que serían 0, 1, 1, 0, el cual nos daría como resultado 18. Aquí podemos ver la operación 16 más 2 es igual a 18. Ahora bien, si queremos realizar la resta, que en este caso sería, aquí tendríamos que configurarlo, que sería 001 para la resta. Ya activado esto,
Ya procedemos otro ejemplo. Podemos hacer la resta de 6 menos 3, por así decir, un ejemplo. Aquí tenemos nuestro valor superior, que sería 6. Aquí ya tenemos, creo, 6. Y sería el siguiente 3, que sería 0011, de mayor a menor. Aquí cometí un error. Corrigiéndolo, sería así. Y me quedaría ya la respuesta como 3, resultado de 3. Podemos corroborar que si funciona también esa operación. Ahora procederemos a la multiplicación, que sería, en este caso, el comando sería 0, 1, 0, y aquí está activado. Aquí podemos hacer la aplicación de una operación, que sería un ejemplo 8 por 4. Aquí tenemos, en el primer dato sería 8, y en el otro sería 4, que sería aquí. Colocándolo nos daría como resultado 32, que es la operación correcta. También tiene este código que se le aplicó a la Tmega 328, también tiene para operaciones de compuertas lógicas, como las AND y OR. Aquí aplicamos, sería la operación para colocarlo sería 011, aquí sería, y aquí ya está aplicando para las compuertas AND. Aquí si queremos poner nuestros valores de datos, por un ejemplo sería 1010, de mayor a menor, y 1001, de mayor a menor, en ambos datos. Y como podremos corroborar, el único valor que nos saldría es en la parte en donde los dos valores de 1 y 1 coinciden, ya que las compuertas AND funcionan de la manera de que a la hora de tener dos valores de 1 y 1 multiplicándose, nos daría como resultado 1. Aquí podríamos corroborarlo, sería 1, 0, 1, 0. Aquí no va a aparecer nada hasta que ya actualicemos el siguiente, que sería 1, 0, 0, 1. Y aquí, como podemos corroborar, el valor de la AND que ya ha sido resuelto. Ahora bien, si queremos aplicar para una compuerta OR, simplemente se cambia el código a 1, 0, 0, en el cual aquí no importaría si los datos del superior o inferior fuera 0 y 1, ya que en las compuertas OR el único que no correspondería sería el que tiene valor 0 y 0, 0 más 0, por lo que aquí en la compuerta 3 no podemos corroborar del inferior y el superior están en 0, así que es por eso que nos da valor, no nos arroja en la salida el LED encendido. Mientras tanto, en los demás, como podemos apreciar, se puede ver que ya están encendidos los LEDs, pese a que aún no estén en 0 y en 1, ya que, como se mencionaba anteriormente, en las compuertas OR, al aplicar la suma, no importa si uno está en 0 o en 1, al sumarlos da como resultado 1. Y esto sería todo por parte de la práctica 3, y aquí concluirían las 3 prácticas que se han realizado. Muchas gracias.